Lunes 18 de enero del 2021. Como cada lunes, oramos por todos los fieles difuntos, por los que se nos han adelantado la eternidad. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, somete en la batalla a sus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la lectura de la carta a los Hebreos y se nos habla hoy del sacerdocio y el oficio del sacerdote, del sumo sacerdote, que está puesto de mediador entre Dios y los hombres. Y no es fácil esa tarea de mediación, porque en esa mediación hay que orientar, hay que corregir, hay que enseñar, hay que mostrar el camino. Ya lo escuchábamos ayer en la primera lectura y en el Evangelio, en la primera lectura nos decía cómo Elí condujo a Samuel a discernir el llamado que Dios le hacía. En el Evangelio escuchábamos cómo Juan les indica a los dos discípulos: este es el Cordero de Dios. Esa es la tarea sacerdotal, indicar el camino, y ya queda como en el corazón del llamado seguir las indicaciones. También es tarea sacerdotal ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y es bello, como dice la primera lectura, el mismo sacerdote comprende a los ignorantes y extraviados porque él mismo está envuelto en debilidades, él mismo está envuelto en humanidad, en fragilidad, y por eso tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero también por los del pueblo. Y es algo que no se recibe por honor, sino que al contrario, es Dios quien llama. Nadie merece ese llamado. Es Dios quien elige. Es Dios quien convoca.
Y concluye la primera lectura con la imagen de la obediencia. El mismo Jesucristo fue obediente. Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Sin embargo, sabemos cómo Él fue llevado a la cruz. Dice, y por eso a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Cumplió, llevó a consumación las profecías y se ha convertido para los que le obedecen en autor de salvación. Y viene el pasaje del Evangelio de San Marcos a presentarnos primero la imagen del ayuno. ¿Cuándo se ayuna? Se ayuna cuando se han llevado al novio. Se ayuna cuando hemos perdido de vista al Señor. ¿Para qué se ayuna? Para reorientarnos hacia Dios. Se ayuna para dominar nuestra propia voluntad. Se ayuna porque se necesita hacer penitencia, hacer sacrificio para poder agradar a Dios. Le pedimos al Señor que a través de esta palabra nos ayude a ser dóciles a su palabra y a su voluntad, para que logremos ser humanamente buenos y cristianamente santos. Así sea. San José, ruega por nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.